Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de dónde nos sintonizan. Este es el podcast de La Minuta del Emporio Digital. Transmitimos desde Europa en las diferentes plataformas. Un gusto estar con ustedes. Es la primera transmisión que hacemos post votaciones del 4 de febrero en El Salvador. Nos acompañan dos sociólogos para iniciar a entender lo que ha significado estas votaciones en El Salvador y en el exterior y en cuál nuevo contexto nos encontramos. Porque previo a las votaciones, sí, hemos hecho algunos análisis en base a las encuestas, pero seguían siendo análisis especulativos hasta cierto punto. Pero ahora ya tenemos datos objetivos y en base a eso es que ya tenemos que partir en nuestro razonamiento. Nos acompaña entonces Walter Faguada y Fidel Nieto desde El Salvador, ambos sociólogos, para que nos ayuden a entender El Salvador de hoy y el rumbo a dónde vamos y cómo estamos. Así es que les doy la más cordial bienvenida a este podcast que se va a poner muy bueno. Bienvenido Walter y bienvenido Fidel. Muy amable por aceptar la invitación del Emporio Digital. Al contrario, gracias a ti, Andrés, por abrirnos este espacio para reflexionar un poco sobre la realidad de El Salvador. Muy bien. Walter, bienvenido. Hola, saludo cordial, estimado, desde aquí, desde El Salvador, ya con post elecciones, ya un análisis como tú dices, con datos, con resultados, ya no con tendencias y proyecciones que tenía. Así que, preparado, listo. Te saludo a Fidel también. Gusto compartir contigo, Fidel. Gracias, igual. Magnífico. Bueno, el primer segmento, este podcast, como siempre en el Emporio Digital, lo hacemos lo más sintético posible, de 40 minutos. El primer segmento acerca del Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral estuvo a la altura de estas votaciones según sus análisis que ya hemos recopilado en estas horas, o han habido algunos déficits. Iniciemos con Fidel. ¿Cuál es tu apreciación? Bueno, yo creo que conviene poner un poco algunos elementos de contexto para poder aterrizar en lo que tú estás planteando. A mí me parece que estas elecciones han tenido características bien singulares que la hacen diferente a las elecciones que hemos tenido a lo largo de los 30 años que han pasado. En primer lugar, hoy en estas elecciones teníamos un terreno totalmente desbalanceado en la contienda electoral. Un partido Nuevas Ideas que las diversas encuestas que se han realizado en los últimos años mostraban que estaba muy por encima del resto. Y los otros partidos, especialmente los partidos tradicionales, Arena y FMLN, languideciendo, muy débiles. Y otros partidos recién llegados a la cancha electoral con dificultades orgánicas, estructurales, financieras. Y por último, una última franja de partidos que ya son veteranos de estas contiendas, como el PDC, el PCN, Gana, que tampoco tenían mucha capacidad de competir, ¿verdad?, contra el partido ahora partido oficial. Entonces ya de por sí estas elecciones aparecían con un resultado bastante previsible. Muy poca gente, aún los mismos analistas de la oposición o representantes de los partidos de oposición, analistas políticos, representantes de diversas ONG, etcétera, críticos unos y simpatizantes otros del actual gobierno, prácticamente todo el mundo daba por descontado
que estas elecciones las ganaba fácil Nuevas Ideas y por supuesto el candidato Nayib Bukele. Esto tuvo un impacto importante. ¿En qué sentido? A mí me parece que la afluencia de votantes el día de ayer fue bastante limitada, pese a que habían algunas, se dieron algunas medidas procurando incentivar y facilitar el voto de la población. Por ejemplo, se propició transporte gratuito para toda la gente. En todo el país, todas las rutas de buses estaban disponibles para que el ciudadano solo se subiera al mismo y pudiera conducirse a los centros de votación. De igual manera, se facilitó a través de permitirle a las personas que si tenían alguna dificultad con el DUI, que estuviera ya vencido, pues aún con ese DUI ya vencido podía votar. Y lo más extraordinario fue que se abrió la posibilidad de la ampliación bastante sustantiva del voto para la comunidad de salvadoreños en el exterior. Entonces, esos tres hechos daban la posibilidad de que la votación fuera mucho más masiva. Pero los datos que uno tiene y lo que pudimos ver cuando recorrimos los centros de votación era que había una población bastante escasa. A mediados de la tarde, en varios centros de votación, las papeletas no utilizadas, uno podía estimarlas en que eran más allá de la mitad de las que podían estar, de las que iban a utilizarse. Estamos hablando de 700 papeletas, y uno observaba que habían en cada conjunto de papeletas en las mesas una cantidad superior a 300, 400 papeletas no utilizadas, ya tipo 3:30, 4 de la tarde. Entonces, esto parece ser que fue lo más generalizado en todo el país, tanto en los grandes centros poblacionales como allá en los lugares más pequeños de población. Entonces, había otro elemento que también me llamó la atención: muy poca participación de los jóvenes en la votación. Mucho adulto joven, adulto mayor, ¿verdad? Pero la juventud esa de 18 años, de 19 años, de 20 años, por lo menos yo vi muy poca gente, muy escasa gente de esas edades en los centros de votación que recorrí. Esto es una cosa que habrá que ponerle atención. Pero también había otro dato que podría motivarlo a uno a pensar que la votación sería más masiva. Y es que, como todo gobierno, en el tiempo también tiene su desgaste político. Y yo estimaba de que por lo menos 250,000 de familiares de pandilleros detenidos podían querer aprovechar esta votación para precisamente ir a mostrar su rechazo al gobierno por la guerra contra las pandillas y toda esta política de estado de excepción que ha mantenido. Y se suponía que ese 250,000 de gente votante, familiares de pandilleros, podían llegar y votar en contra. Pero igual otra cantidad de gente que ha mostrado su oposición, su crítica permanente al gobierno, son los excombatientes. Y según datos que nosotros manejamos como universidad, hay un censo o una plantilla o una planilla de 120,000 personas que están cobrando $100 mensuales. Veteranos y excombatientes de la pasada guerra civil. Ellos también venían criticando, cuestionando el que no se les hubiese dado una pensión, etcétera, etcétera, y expresaron en diversos eventos su rechazo al gobierno, ¿verdad? Entonces uno calculaba
que solo ahí podían haber otros 200,000 desafectos que pudiesen ir a votar, y ya sumado con los familiares de los pandilleros, pues bueno, podrían ser una avalancha de votos opositores. Y luego otros grupos menores, por ejemplo, gente que ha tenido que salir de sus trabajos en el Estado, en los ministerios, en la policía, los jueces, que no son pocos. Y si a esto le agregamos, por último, las militancias y los activistas de los partidos de oposición, pues se hace un universo cercano al 800,000, 900,000 posibles votantes. Sin embargo, los votos que, según los datos que ahora tenemos, que son limitados, si acaso llegarán a 500,000, será mucho los votos en contra. Entonces, no se dio esa avalancha de personas descontentas que fueran a expresar su desacuerdo con la actuación del gobierno. Pero bueno, ya aterrizando en el tema del papel del árbitro del Tribunal Supremo Electoral, pues yo creo que el papel ha sido totalmente negativo. La incompetencia con que han trabajado, especialmente de ayer para acá, queda muy marcada, muy a la vista, y está afectando la credibilidad y la legitimidad de las elecciones, que ya de por sí fueron tranquilas, poco confrontativas. La crispación entre los partidos en los procesos electorales anteriores no apareció por ningún lado. Entonces, esa jornada cívica importante, que podríamos decir muy bien desarrollada, con mucha madurez, ahora se ve empañada por la no existencia de un órgano, de un árbitro que pudiera estar a la altura y tener los datos a más tardar 10, 11 de la noche, y datos certeros, pues, certeros. Entonces, yo creo que es lamentable, y habrá que, creo yo, hacer un esfuerzo de parte de los miembros del Tribunal Supremo Electoral para hacer todo lo posible para darle credibilidad a su papel y, por supuesto, al mismo proceso electoral. Pienso también de que los partidos en contienda deben poner todo lo que esté de su voluntad para lograr recuperar y rescatar la credibilidad, que ahora, creo yo, está puesta en duda precisamente por esta actuación tan pobre y tan deplorable del Tribunal Supremo Electoral. Vale. Muy bien. Gracias, Fidel. Pasamos a Walter. Yo, pues, modestamente tengo mi opinión acerca del Tribunal Supremo Electoral en base al trabajo que hice como observador, como delegado de los derechos humanos aquí en Milán. Yo puedo hablar de aquí, de Italia, efectivamente, específicamente de Milán, donde me tocó estar. Durante este día he podido ver vídeos de opositores y de todo, y varios análisis acerca de esto. Le he escrito y nos hemos enviado mensajes con amigos aquí en Italia. No se sientan mal los amigos y amigas que participaron temporalmente en el Tribunal Supremo Electoral aquí en Italia. Ustedes realizaron un trabajo muy bien. Pero si me piden cuál es mi opinión sobre el Tribunal Supremo Electoral en El Salvador, yo les doy un 3. Para mí no superan ni los magistrados, y lamentablemente la parte técnica e informática tampoco. Yo les doy un 3. Yo, si me tocara decidir, yo lo podría despedir. No estuvieron a la altura. A nivel técnico estamos hablando. El técnico, administrativo, esta empresa que contrataron, pues les digo que no ha sido lo mejor de lo mejor a nivel técnico. Por supuesto que mucha gente lo que más le interesa es que si ganó o no ganó el presidente, eso es lo que más le interesa. Pero habemos otros que vamos más allá de eso, no nos quedamos en lo superficial.
si ganó o con cuánto ganó, y la euforia y los juegos artificiales, las luces LED. No, algunos vamos mucho más allá. Bien, dicho esto, evidentemente hemos traído algunos pensadores para que nos ayuden, porque esto es un proceso que va a quedar evidentemente en la historia. Por lo tanto, lo que nosotros pensamos y reflexionamos también es importante. Entonces, Walter, ¿cuál es tu reflexión para en este bloque sobre el Tribunal Supremo Electoral? Por favor. Bueno, creo que para el Tribunal Supremo Electoral se le avecinaba un reto enorme, como bien ha dicho Fidel, y es que las elecciones se pintaban para que el árbitro que iba a ser el tribunal fuera el menos mencionado al final. Creo que si buscamos un símil, y podemos ver un símil así en la cultura popular, el fútbol, si cuando no se habla del árbitro, el árbitro estuvo bien. Significa que el árbitro hizo su trabajo y nadie se dio cuenta que hizo su trabajo porque tenía que hacer bien. En este caso, el tribunal ahorita mismo está dando su conferencia y está anunciando que el escrutinio preliminar es suspendido al escrutinio final a contar voto por voto. Esto implica que fracasó en darle al pueblo salvadoreño una estimación preliminar de lo que es la victoria o derrota, empate o lo que sea de cualquiera de las fuerzas políticas en competición. Y aunque son innegables los resultados, porque tampoco vamos a caer los resultados son innegables, existe una avasalladora victoria del presidente Bukele, eso no implica que esa avasalladora victoria pueda verse ensombrecida por un mal trabajo que ha hecho el tribunal y que se presta, por supuesto, a un montón de confabulaciones que estamos en América Latina. Estamos en salvar una región de América Latina, donde América Latina tiene una trayectoria con sistemas electorales robustos. Yo creo que esto demuestra que la parte electoral, en materia electoral, es compleja. Porque como tú dices bien, Andrés, ahorita sí está la euforia, la emoción, ganó uno, los otros que perdieron, se cumplieron los pronósticos. Bueno, nosotros que hacemos sondeos, pues los pronósticos los cumplimos relativamente, pero queda aquella situación de que la garantía del voto y la voluntad popular debe estar garantizada, independientemente si quien resulte ganador sea a mi favor o en mi contra. Y en este sentido yo creo que el tribunal fracasó en logística, en tecnología, en decisiones y en la posibilidad de hacer de generar este proceso, la confianza que realmente debe tener este tipo de situaciones. Ahora, esto llama la atención porque los procesos electorales no se ven para el presente, se ven para el futuro. Cuando se prevén las cosas, no se prevén para un presente, sino que para un futuro también. Y las elecciones se aprenden para el futuro. Sin duda, desde hace mucho tiempo, y eso hay que decir, las responsabilidades de la institucionalidad de El Salvador se ha hecho desde hace mucho tiempo que el Tribunal Supremo Electoral debe ser un ente independiente de los partidos políticos. Debe estar dirigido por personas de la sociedad civil, de instituciones con credibilidad, que cuesta en este mundo tal y como está politizado y polarizado, pero que por lo menos entienda un poco la necesidad de jugar de esta manera. Ahora, en este caso no fue ni el tema político el que les afectó, sino que la incapacidad en este sentido de poder tomar decisiones oportunas. La empresa le falló, se hicieron pruebas, y el problema es de que hubo con personas que estuvieron en la JRB, ha habido ahora de aborto, le cuentan todo lo que pasó, y es escandaloso. Creo que la elección presidencial de 2014, a las 6 de la tarde, los gráficos cómo iban creciendo. Si la elección anterior ya ibas viendo, conforme iban metiendo las actas, ibas viendo. Hoy estamos aquí en El Salvador 3 de la tarde. Es decir, y por eso y lo van a ir a mano. Entonces, como vos decías, ahorita estamos
la victoria estuvo, ¿verdad? Sí ganó uno, los otros perdieron. Va a haber tema que hablar de eso también, importante, pero el papel del tribunal realmente queda de ver. Ahora, por supuesto, no es fácil, el tema electoral no es fácil, y donde se puede que los equipos fallaron, las capacitaciones fallaron, eso es porque no existió la adecuada preparación. Ahora alguien puede decir esto fue provocado, fue accidental o fue simplemente incapacidad. Esas son las preguntas que nos tenemos que contestar y de aquí para allá creo que debería intervenir hasta la Fiscalía General de la República, independientemente de los resultados. Aquí no estamos cuestionando los resultados, sino que el proceso, que creo yo que como una garantía de un sistema electoral debe llevarnos a esa parte. Ahora, yo creo que hay elecciones y creo que si hay una voluntad política hoy de la fuerza que gobierna y quiere que se garantice electoralmente la voluntad popular, el Tribunal Supremo Electoral como instancia debe ser considerado y valorado en una reestructuración del mecanismo, porque ahorita, bueno, también se va a debatir eso. Creo que va a ser un tema también de debate. ¿Quién lo va a conformar? Según ley, hay 3 partidos que lo tienen que conformar, los que tienen más votos. Y de ahí quedan los de la Corte, los 5. Y ahí los otros pues también por votación. Hay que ver eso para empezar. De ahí creo que lo demás va para allá, para seguirlo discutiendo, debatiendo, pero sí ese punto de atención. Hay mucha falla, mucho cuestionamiento, aunque como vos decías, pues sí, quien ganó, pues ya no importa cómo fue la cuestión, ¿verdad? Y ya está, pues sí, ya ganó, eso no se debate el proceso, es decir, ¿por qué? Porque no estamos viendo el presidente, sino que para el futuro y los demás procesos que vienen, ¿cómo se va a hacer? Imagínate, si en este momento hubieran 2 fuerzas peleándose, esto fuera un incendio ahorita, aquí hubieran hasta muertos posiblemente. Bendito sea la voluntad en este momento que no tenemos ese escenario. Pero en un escenario más disruptivo, esto puede causar un grave problema. Y ahí es donde vamos al punto. Por supuesto, muy bien. Sí, insisto, claro, a mucha gente eufórica lo que le importa es con cuánto ganó el presidente, lo demás no le importa. Pero tendría que importarnos, ¿no? Cómo se administra el voto. Bien, superando esta parte del Tribunal Supremo Electoral, ok. ¿Cómo quedamos, muchachos? Ayúdennos a entender ustedes de que están llamados a comprender la sociedad. ¿Cómo quedamos después de las votaciones? Evidentemente se reitera el voto masivo en la democracia burguesa. Se reitera el voto para el grupo gobernante actual, ya sea en el ejecutivo como en el legislativo. Ok. Ya tenemos datos concretos. De aquí para allá, políticamente, ¿cómo se va a configurar el poder en El Salvador? En sus cabezas, ¿qué está pasando? ¿Ustedes qué están pensando en sus cabezas? Ya tenemos datos concretos. Fidel, iniciamos con vos. Yo tengo algunas reflexiones a propósito de este punto que tú sitúas en la discusión. Desde el lado de la oposición se ha cuestionado el hecho de que se cambiaran la forma a través de la cual se asignaban los diputados, de aquella fórmula de cocientes y residuos a la otra fórmula con la que ahora se va a distribuir la cantidad de diputados que le toca a cada partido. Y según algunos amigos sostienen ahora la posibilidad de que entren más partidos para que la conformación de la Asamblea Legislativa sea más incluyente, se ha agotado. Y ahora esta nueva fórmula da posibilidad de que se vaya configurando un escenario donde si queda 1 o 2 partidos, los más 3, y 2 en tremenda desventaja, va generando una concentración de poder
que algunos miran que puede ser peligrosa para la democracia salvadoreña. Por ahí hay un filo de opiniones. A mí me parece, sin embargo, de que en el pasado, es cierto, había una fórmula que permitía incluir la mayoría de partidos políticos, pero que eso estaba al servicio precisamente del poder que los partidos políticos tenían a partir de la Constitución de 1983, que les dejó a ellos prácticamente, y luego los acuerdos de paz que le dejaron a los partidos políticos el control del aparato del Estado y del régimen político. Pero, sin embargo, el que hubiesen diversos partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa tampoco implicaba, de hecho, de que la calidad del trabajo legislativo fuera bueno. Al contrario, mucho se habló de la corrupción galopante, de los maletines negros y de los pactos oscuros a través de los cuales nunca se tomaban decisiones pensando en impulsar el país hacia adelante, sino pensando en reparto de puestos, de cargos. Si yo no tenía los suficientes votos, si mi partido no tenía los suficientes votos para que se me aprobara una iniciativa, pues entonces veía cómo me ponía de acuerdo con otros partidos y los otros partidos me decían, sí, yo apoyo esa iniciativa, pero a cambio de eso me tenés que dar un cargo en tal ministerio para mi sobrino o para este dirigente de mi partido, etcétera, etcétera. O sea, lo que quiero decir es de que tampoco podemos glorificar el hecho de que hubiesen mucho más partidos en la Asamblea Legislativa, de acuerdo al diseño anterior. Ahora bien, a mí me parece que lo que tenemos es resultado de la voluntad de la gente, de la voluntad popular. Y estos resultados le dan al actual presidente y que va a retomar el segundo mandato a partir de los próximos meses, una gran oportunidad de demostrar que en efecto tiene planteamientos, tiene propuestas que pueden sacar adelante el país. Porque no habrá oposición que pueda ponerle trabas a las iniciativas que el presidente pueda estar impulsando. Hablando con algunos líderes del movimiento social, me han dicho, mira, ahora ya la cosa se puso complicada. Ya no habrá quien nos apoye para presentar algunas iniciativas en la Asamblea Legislativa. Y yo les he dicho, hombre, no se preocupen. Los movimientos sociales deben de asumir que en el escenario que viene, lo que queda es la calle, la movilización, la crítica, el cuestionamiento desde fuera. Y esto tiene ventajas para el presidente, pero también tiene desventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, que puede impulsar cualquier iniciativa, no tendrá estorbos. Pero ¿cuál será la desventaja? De que al no abrir canales de expresión para la participación de los diversos sectores que no siempre están de acuerdo con la forma en que se van haciendo las cosas, ¿verdad? Puede generar en un escenario confrontativo, ¿verdad? Porque el concepto a través del cual se organizaron las asambleas, los parlamentos, era precisamente que era un espacio donde estaban representados los diversos intereses de una sociedad en un momento concreto, en un momento determinado. Pero si eso no funciona como tal, pues entonces va a funcionar otro tipo de expresiones de actuación de los diversos sectores de la sociedad para hacerse escuchar y hacer valer sus intereses. Entonces, ese es el escenario que veo. Creo que los actuales dirigentes del Partido Nuevas Ideas, el presidente Nayib Bukele, deberá tener la suficiente inteligencia como para
sacar las lecciones de esta experiencia que tiene luces y tiene sombras, como ya hemos dicho acá, ¿verdad? Ese es un reto que le queda también al gobierno. ¿Por qué no fue tanta gente? ¿Sí? ¿Por qué no fue la avalancha de personas a votar que se esperaba y que se propició? ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Por qué no fueron los jóvenes a votar? ¿Verdad? Se suponía que este gobierno tenía en la juventud una fuerza impulsora y de apoyo valiosa, importante. Pues sucede que pareciera que en estas elecciones eso no se pudo confirmar, ¿verdad? Y la gente que salió a votar y que le dio la mayoría al partido de gobierno y al presidente, no fueron precisamente la juventud. Ya. Vaya, muy bien. Se ha incorporado Eric Presa, mi partner allá en España. Se ha incorporado. Eric, hemos evaluado el aspecto del Tribunal Supremo Electoral y los tres, Walter, Fidel y yo, considerado que no han superado la evaluación. A manera jocosa, lo decimos, pero bueno, es una tragicomedia, ¿no? Lo que estamos discutiendo, evidentemente, queda a la luz de los datos, muchas lagunas, deficiencias. Ahora, yo diría, desde el momento de la licitación de esta empresa privada, en lo que a mí me corresponde apasionalmente, el caso informático y las preguntas que nosotros les hemos hecho cuando desarrollé la función de supervisor y observador de los derechos humanos, no llenaron los requisitos de garantizar algunos derechos esta empresa privada. Entonces yo no la contrataría de nuevo. Si me preguntaran, yo no la contrataría de nuevo porque, por favor, no pongan la excusa que no son capaces. Hoy con la tecnología todo es capaz. Así es que ese cuento a otra vieja, a nosotros no. Entonces, vaya, Eric, bienvenido. Ya superamos el aspecto del Tribunal Electoral, estamos entrando al aspecto ya político, ya de lo que pasó después. Sí, ya el desorden que nos encanta a todos. Vale, sí, no, gracias por agregarme. Recordarles a todos los que nos escuchan, hoy nos escuchan en Irlanda también, estamos en la lista en Irlanda, en Bélgica, España, Italia, el podcast está con toda la minuta, gracias a todos los que nos escuchan, y que también estaremos en Radio Anglicana, ¿vale? Así que muchas gracias a todos los radioescuchas también que van a estar presentes. Ahora mismo, pues, saludarnos Radio Anglicana de España. Andrés, a Walter, Radio Anglicana, sí. España, correcto. Y Fidel Nieto, un placer nuevamente coincidir con ustedes, con vosotros. es siempre para nosotros, pues, es un honor tenerlos acá compartiendo y que nos dejen ver sus puntos de vista. Interesante, ¿no? La actualización. Por ahí hay un comentario, no sé si ya lo has leído, Andrés. No, por favor, todavía no he entrado a eso porque... Vale. Lo voy a dejar ahí porque es algo que, como estaba Fidel ahora mismo con la palabra, me hizo un poco, a ver, lo voy a decir, porque Víctor Galdames, que obviamente nos está monitoreando en Facebook, ¿vale? Ha puesto el siguiente comentario, dice, o sea que el voto del pueblo no vale, qué tristeza ser fanático, pone. También dice que se arruinó la luterana igual que la UCA. Cada quien tiene sus comentarios, obviamente, y son respetables, ¿no? Nos falta respeto, lo decimos claramente. Sí, pero bueno, todos los comentarios que falta respeto no los leemos. También tenemos el espacio abierto para que el que de verdad quiera dar su opinión, pues lo puede hacer a través de la minuta. Sí, así que estamos abiertos a cualquier. Pero esto le podría decir a Víctor Caldame que yo lo tomo como una provocación filosófica. ¿Qué es el voto? Sí, a ver, lo que pasa que antes de, ya os digo, para
darle un poquito más de calor a esta conversación. Para Fidel, no, le están tocando ahí a Fidel, pero bueno, vamos a dejarlo. Te están tocando, Fidel, te están tocando la universidad. La respuesta, eso es. Y me gustaría que analizáramos, porque yo creo que Fidel tiene razón al momento de decir que mucha gente no llegó a votar. Interesante la cantidad de personas que votaron. Aparentemente, mucho menos que las elecciones pasadas. No sé cuánto, 500,000 votos menos. Pero ¿qué es lo que pasa? Si no votas, es como que estuvieras dando, es como el que calla otorga, ¿no? Al final pasa factura la democracia. El problema era ese. Se hablaba de los jóvenes que no pudieron participar, bueno, no quisieron participar. Generalmente los jóvenes son los que generalmente no participan en las votaciones. El voto más grueso está a partir de los 30 años, quizás, en adelante, en El Salvador. Y a nivel internacional también el aforo para las elecciones se esperaba más, la verdad. Sí hubo un incremento, obviamente, del voto en el exterior, pero no es el esperado, el que se decía, ¿no? Con respecto a estas elecciones. Es que yo creo que votar es un derecho, pero no es una obligación. Votar no es una obligación, es un derecho. También no votar es una forma de expresión democrática. Pero bueno, déjenme a nuestros pensadores cuál es en el conjunto del sistema, Andrés, en el conjunto del sistema, si no votas es como que estuviera cediendo el voto al que ha salido favorecido en las elecciones. Eso eso algunos lo interpretan así, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué opinan nuestros invitados? Eso es. ¿Por qué no fue mejor un voto nulo, por ejemplo? Si de verdad querías participar o no. O sea, ahí queda la pregunta. Walter, te veo ahí activo. Bueno, yo primero quizás plantear algo. Aquí estamos nosotros analizando como persona, como sociólogo. Creo que primero para el amigo que opina eso, creo que primero hay que ver, estamos participando y haciendo un análisis académico, científico con evidencia, y creo que es lo que tratamos de hacer. Nosotros no vamos a caer yo creo que con Fidel compartimos eso, y como académicos lo compartimos todo. Nosotros no vamos a ir en descalificativos ni hacia la voluntad popular ni hacia las personas. Nuestra ética está en tratar, y nuestro compromiso es tratar de dar un análisis sobre la realidad. Si nos vamos a lo simple, pues vámonos de fiesta todos y no hay problema. Aquí lo interesante es reflexionar, porque queremos un país diferente. Este país ha sufrido. Llegar a tomar decisiones vía electoral nos ha costado miles de muertos, vidas de personas valiosas que se fueron por buscar que un día los problemas de El Salvador se resolvieran por la vía electoral. Por eso hago yo el llamado y critico al tribunal, no porque se esté respetando la voluntad popular. La voluntad popular tiene que ser cuidada hasta el máximo, y el Tribunal Supremo Electoral tiene que ser una entidad capaz de garantizar. ¿Qué tal, amigos? En este momento hubiera estado polarizada la cuestión, así tensa. Aquí hasta la gente se mata. Por eso creo que es importante reflexionar y valorar la lección aprendida de este tema que ya es trillado. Ahora, la gente que vota o no vota, sí es una realidad. Es decir, nunca va a haber el absoluto nivel de votación. Los países que tienen mayores niveles de votantes, creo que hay una estadística que daban en Europa, ustedes creo que sabrán mejor que mí: Bélgica, Suecia, Noruega. España anda como por el 50, 60% de votación, no sé, o Italia cómo andará. Sí. Es decir, son más o menos por ahí. Y El Salvador, la tradición, bueno, que más llegado creo que a 65, 66 de los posibles votantes. Muchos por eso se ponen a decir a veces de que es que no gana, no tiene, el que gana no tiene la mayoría, porque como es un 35%, no, gana el que en el caudal electoral vota. El que no vota, no lo hace por diversas razones. Una, primero, no cree en las votaciones, algo muy común. Segundo, cree que no va a funcionar su voto. Tercero, no pudo ese día. Y cuarta, gente que nunca en la vida va a participar de esto. Ahora, el problema para esta situación, y ahí hay que ver estadísticamente las tendencias, nos dice la estadística en cuestiones de proyecciones, que los que no votan es un reflejo de la tendencia que está ahí planteada, casi siempre. Pero también hay algo importante, y creo que lo planteas, es de que en el país
el problema de votar, como en toda América Latina, está relacionado también con la credibilidad de la clase política. Bueno, el presidente fue claro en su discurso, dijo, yo soy un político, pregunten a la gente. Así decía él ayer, claramente en su discurso. ¿Por qué? Porque la gente le da el beneplácito a alguien para que gobierne sus designios. Y por eso el voto representa ese favor. Ahora, los votos, fíjate que ya se empiezan a tomar como un valor electoral allá en las reformas en Estados Unidos, allá por 1740, 50, porque antes nadie creía en los votos, porque los votos podían disfrazar e ir construyendo sistemas electorales. Mate y está los Estados Unidos, que todavía su sistema electoral es muy criticado por ser de colegios electorales. Imagínate nosotros para llegar, imagínate en el siglo XXI, 2024, va a tener que el Tribunal Supremo Electoral contar otra vez papeleta por papeleta, porque ha declarado fallido el proceso de escrutinio preliminar. ¿Qué te está diciendo eso? Que en materia de la voluntad y del soberano tenemos que aprender demasiado, porque sí, el soberano, y hay que también traducirlo, es decir, el sentido, lo crítico, el sentido del valor que tiene la voluntad popular, tiene que estar expresado y respetado. Y eso manda a que el organismo que se encarga de esto dé las garantías que eso es así. Ahora, aquí nadie está diciendo que no ganó el presidente. Creo que eso es indudable. Es decir, caudal electoral. Y eso no hay discusión. No estamos discutiendo el resultado, el proceso. Creo que hay que quedarlo claro. Evidente. Bien, entonces, vaya. ¿Cómo queda conformado el grupo gobernante en El Salvador? ¿Qué tenemos que esperar de aquí para allá? Ok, a propósito del comentario que Eric nos estaba, y un saludo Eric, gusto de verte, nos estaba trasladando el comentario de este señor. Pues yo no vengo aquí y en ninguna parte voy a llegar, si me piden que haga un análisis, a aplaudir, ¿verdad?, lo que está sucediendo. No es ese el papel de un académico. De hecho, hago un paréntesis, Fidel. Yo no te presenté como rector de la Universidad Luterana, te presenté como Fidel y como sociólogo. Perfecto. A ustedes dos, a Walter y a vos, ¿verdad? Un poco para ser honestos. Sí. Entonces, ¿qué quiero decir? Yo creo que el papel de nosotros como sociólogos es procurar analizar las realidades de una perspectiva crítica. Y en esto siempre se corren riesgos, y uno de ellos es el de encontrarnos con pensamientos ideológicos fanatizados que quisieran que uno, pues hombre, hiciera esto o lo otro en función de lo que él cree que debe suceder. Pero yo con mucho respeto entiendo que mi función es tratar de analizar la realidad de la manera más objetiva posible, sabiendo que esto va a traer críticas y apoyos, consecuencias, ciencia, por supuesto, y consecuencias también. Entonces, yo creo que a partir de los resultados de ayer, prácticamente se abre un nuevo momento en el proceso de transición que como país estamos viviendo. Hasta ahora, el proceso político salvadoreño fue abierto, posibilitado, por lo que yo he venido llamando desde hace ratos una rebelión popular electoral. Esto no es obra, ¿verdad? La apertura de este proceso no es obra de la voluntad de un político determinado o de Nayib, ¿no? Precisamente en el año 2018 que inició esa rebelión popular electoral,
el presidente Nayib no figuraba de candidato ni de dirigente político de algún partido, etcétera. Nuevas Ideas no existía. Pero ahí comenzó lo que a mí me parece es la transición que estamos viviendo. Hemos vivido hasta ahora. Esa transición hizo posible que una persona como Nayib saliera al frente de la situación y estuviera liderando un proceso que para unos es excelente, para otros tiene algunas deficiencias y otros realmente lo ven como una amenaza para el país. Están hablando del dictador, etcétera, etcétera. Pero ahora el presidente tiene su propia acumulación política. Y esa acumulación política es la que hizo posible que sacara el resultado que ahora tenemos. Yo podría asegurar o arriesgarme a decir que el verdadero gobierno de Nayib comienza el 1 de junio, en este segundo mandato. El primer mandato tuvo que ver con una serie de alianzas improvisadas y con obstáculos y factores como la pandemia incluso, que le dificultaron totalmente el que pudiese el presidente desarrollar sus iniciativas de acuerdo a cómo lo tenía pensadas. Hoy, por supuesto, la gente le ha dado su apoyo, premiándolo por lo que ha hecho, pero también con esperanzas de lo que tiene que hacer y que las cosas las va a hacer mejor en este segundo mandato. O sea, no es un cheque en blanco, al contrario, es lo que ahora asume el presidente Nayib en el próximo periodo, será un compromiso de un nivel superior incluso al que asumió hace 5 años. ¿Por qué? Porque ahora no puede decir que va a tener una pandemia enfrente, que va a tener un Congreso que está en contra, que va a tener una oposición férrea, porque esa oposición prácticamente quedó tirada en el suelo las elecciones de ayer. Ni de los gobiernos pasados. ¿Perdón? Pero ni de los gobiernos pasados, digo, porque esa es la muletilla que se utiliza, ¿no? Esto lo hizo el FMLN, que su sombra sería el mismo. Yo creo que ahora, exactamente, que ahora ya estar justificando que así encontré esto, pues ya no le va a funcionar. Entonces, el nivel de responsabilidad histórica y de compromiso con la gente, me parece a mí que ahora es muchísimo más fuerte. Ahora, si nos quita a la gente señalada por corrupción, ¿verdad? No es porque tenga compromiso, porque le ayudaron para ganar la primera elección. Hoy ha ganado porque es él, porque la gente lo ha hecho ganar, ¿verdad? Y la gente está apostando a que resuelva los problemas que no ha podido resolver en este periodo. ¿Y a qué me refiero, por ejemplo? La gente se está lamentando mucho el que los jóvenes no tienen empleo. Muchos jóvenes no siguen sus estudios universitarios porque no tienen sus familias cómo financiarlos, ni ellos no pueden conseguir un trabajo que les permita pagarse el estudio en alguna universidad pública o privada. Siempre hay que invertir. Entonces, la gente está reclamando empleo, está reclamando mejor educación, está reclamando mejor salud y, por supuesto, está preocupada también por temas como el cambio climático, la seguridad y la soberanía alimentaria, el problema del agua en el país que se está secando. En fin, ahora le toca al presidente atender ese tipo de demandas. Lo de la seguridad lo ha resuelto bastante bien, aunque ayer en su discurso aclaró que todavía la guerra contra las pandillas no ha sido ganada, ¿verdad? Hay que ver qué otras etapas vienen. Sí. ¿Ok? Entonces yo quisiera hacer este planteamiento. Vale, si quieres finaliza porque voy a terminar la idea, Fidel. No, yo me quedo ahí. Sí, lo que quiero decir, vale. mejor dicho, es que el hecho o el resultado de las elecciones de ayer abren una nueva etapa, un nuevo momento, ¿verdad? Donde, como tú bien decías, ya están poniendo excusas de que
los que gobernaron antes, ¿verdad? Son los responsables de que no haga esto o lo esté haciendo mal, ya esa excusa va a valer muy poco. Y hay otra cosa. A mí me parece que esta campaña, estas elecciones han sido una escuela para la población. Y la gente está aprendiendo que hoy lo respalda, pero que mañana, dentro de 3 años, le puede quitar la mayoría que tiene la Asamblea Legislativa. Por supuesto. Así, por supuesto. En un pispás. De acuerdo, Fidel. Tengo un par de comentarios antes de pasarte la palabra, Walter. Carmen Castillo dice, lastimosamente, desde siempre la juventud ha sido un sector de la población que no le ha interesado votar. Luego hay otro comentario de Carmen que dice, somos una lanza, dice, y pusimos a Nayib como nuestra punta de lanza. Lo que decías tú, Nieto, lo confirma Carmen Castillo. Interesante, ¿no? Hay que ver que el respaldo que tiene actualmente Nayib Bukele, ahora presidente electo Nayib Bukele, pues continúa, ¿no? A ver, que no es el 90 y pico de antes, hoy es 80, algún desgaste tendrá, que hay menos votantes también, han habido menos votantes. Entonces, aquí la pregunta es, y va a estar enfocada para ustedes dos, Walter y Fidel, ¿por qué esperamos nosotros aguantar y decir, joder, o sea, hasta que nos pisotean, vamos a cambiar esto porque ya no podemos más? Hasta que nos estamos asfixiando económicamente, que nos asfixiamos de la delincuencia, ¿por qué esa situación se da en los países? ¿Cuál es la razón? Porque la gente pretende llegar hasta el extremo. Bueno, estamos en el podcast de Lectura Digital, La Minuta, y nos acompañan con nosotros Walter Faguada, sociólogo de El Salvador, y Fidel Nieto, también sociólogo de El Salvador, y nuestro colega en España, Eric Presa, y quien les habla, Andrés José Santos, Andrés JS. Ahora, retomando eso, y quiero enfatizarlo, porque sociológicamente la gente espera llegar al extremo, es decir, hasta que el agua le llegue al cuello para tomar decisiones. Y lo preguntaba porque los movimientos, o incluso, o sea, todas las organizaciones sociales, que van dándole, sí, a ver, si se sienta con nosotros, arreglamos el tema y se acabó el fuego, ¿sabes? O sea, cuando tú tienes, que vas a exigir tus mejoras, tus condiciones, qué sé yo, y se sientan contigo, pues tú te callas, pero tú no apoyas a otros sectores. Y ese es el problema, creo yo. Pero, Walter, Fidel, ¿cómo lo aprecian ustedes esto? Dale, Walter. Bueno, yo creo de que, mira, lo que pasa es que hay elementos que hay que ver que, no, ¿por qué la gente llega hasta el final? Pues obviamente porque hay que entender algo, hay que comprender la naturaleza de vivir o considerar qué es el constructo de lo que llamamos democracia. Y ese constructo, lo que llamamos democracia, tiene que ver con algo que expresaba ahí la audiencia que nos sintoniza. Alguien dice, es el pueblo. Sí, el pueblo es un concepto de nuestra propia, como dice Giovanni Sartori, se define y se entiende antes de la ilustración, ¿verdad? Porque el problema se llama sentido de ciudadanía. Y yo creo que buena parte ser ciudadano no solamente implica tener DUI, sino que cumple una serie de responsabilidades y obligaciones que entre las cuales está el control al poder. Pero lamentablemente las democracias como sistemas, porque hay un debate grande, se han construido desde un sentido sufragista y eminentemente utilitario. Yo le digo a la gente siempre que es triste y lamentable cuando estamos en campaña que los políticos visitan a la gente más pobre, van a donde está la champita, la señora que sufre, pero debería darles pena y vergüenza. Cuando termine su mandato deberían llegar a ese mismo lugar y preguntarle a la persona, ¿qué hice yo por usted? Pues esa persona, y si la encuentra igual o peor, es decir, ahí hay un problema. Pero ahí está lo que dice Fidel, lo retomo a él, la función de uno no puede aplaudir todo. Uno tiene que ser crítico. Fíjate que ha salido un documental bien interesante, no sé si ustedes lo han visto, este señor Lethal, español, que ha sacado el tema de la violencia,
en El Salvador, el tema de las pandillas, y se armó un debate interesante sobre lo que él presentó. Y una de las cosas porque unos dicen que para un lado, otros dicen que le paga el gobierno, otros dicen que le pagan la ONG, sobre le paga, es decir, abre un debate interesante que este señor, pero porque ponen crudos los problemas. O sea, aquí el problema es que los problemas están crudos. Y lo que dice Fidel, el presidente ha logrado la voluntad popular. Nadie, es decir, su victoria fue avasalladora. Es decir, ahí están ya debatiéndole cifras, si es la más grande, pero no importa si es la más grande o alguien le ganó 3 pulgadas o alguien le ganó por 2. No, es avasalladora y representa por fin el fin y el requiem de la posguerra en El Salvador. Porque hoy sí, Arena y el FMLN están ya y se sostienen por un poco de oxígeno, que les queda muy poquito, según los datos que tenemos, sobre la base de alguna militancia, alguna esperanza, sectores, pero ya descansan en un requiem de sus últimas horas como expresiones, porque aquí están las identidades, está el sentido de la pertenencia y la razón de ser de la elección, porque hay algo que está claro, la gente votó por Nayib Armando Bukele Ortiz, tanto para el presidente como para diputados. Pensando en él. La figura se llama Nayib Armando Bukele Ortiz. Ahora, eso es bueno, eso es malo, eso hay que estudiarlo. Para eso hay algo que se llama en la sociología del conocimiento, que es el estudio de la ideología y la forma como la gente construye sus imaginarios. Hay que leer a Karl Mannerheim, hay que leer a Gramsci, hay que leer a Berkeley, hay que leer a varios autores, Marcuse, hay que leer a Foucault. ¿Por qué? Porque el salvadoreño le va a poner las neuronas a un montón de gente a pensar. ¿Por qué? Porque la gente, como dice muy bien Fidel, ha hecho una rebeldía electoral. Porque sabes que el sistema no estaba diseñado para esto. El sistema, como está estructurado, estaba diseñado para otros resultados. Ahora, el cambio de sistema genera otros resultados. Y por eso la oposición ya no puede existir con una visión multipartidista. Aquí hay que meter a Sartori, hay que meter a Maurice Jurenberg para entender el sistema de partidos políticos. Fíjate que Maurice Jurenberg habla de los unipartidos. Aquí se ha dicho que vamos hacia el partido hegemónico. Pero eso es, fíjate que por eso las precisiones y esos balances de los pesos, de las magnitudes, aunque las ciencias sociales, como dicen algunos, no se miden, son positivistas cuando se miden, pero nos ayudan a entender si esas precisiones, así viéndolo desde Bunge, fíjate que hay una transición en los unipartidos. Las terminologías, Walter. El concepto, la categoría que se esboza. Que viene Sartori y habla de 3 niveles de unipartidismo. La primera dice que es el partido totalitario, no existe nada más que ese partido. La segunda es el hegemónico, donde solo existe ese porque él quiere existir y tiene otro con satélite, y está el tercero que es el predominante, que es el que la gente escoge, a pesar que hayan otros. La única posibilidad, según Dewey, pero ahí hay una diferencia, porque una cosa es hegemónica, otra cosa es predominante. Y si la oposición que fue derrotada electoralmente no entiende ese mapa, van a caer 1, 2, Walter, 3, 4, 5, 6 veces. O sea que culturalmente están perdidos. Solo le quiero hacer una pregunta a Walter, porque con la estructura de este comentario me parece interesante, porque entonces, si vemos el resultado, comparándolo con otras elecciones, por ejemplo, hace 10 años, 15 años, había bipartidismo, ¿no? Hay un debate serio, debate, se dice, te escucho. Entonces, te voy a claro, por la postura. Entonces, a eso es lo que quiero llegar, porque ya me imagino que me has entendido por dónde va la cosa. Entonces,
la gente en El Salvador no es polarizada en su pensamiento político, porque si hay un partido predominante, es porque no existe, o sea, que todos los salvadoreños están apuntando sobre la misma visión de país. La mayoría, ¿no? Ahí está el problema que Sartori. Porque ayer decían, se ha manejado que está armando la atmósfera y se ha dicho, yo lo he visto en varios análisis ahorita, que la polarización ya no existe en el país, porque hay una derrota electoral. No, siempre y cuando haya polarización, y aunque sea la mínima, estás en el partido predominante. El día que todos los salvadoreños demos la mano y digamos, sí, entonces estamos ya en el partido, estamos más cerca del hegemónico. Ahora, pregunto, ¿hay una derrota electoral o hay una derrota política? Pero espera, porque es que aquí es la parte sociológica que quiero meter, a ver si me resuelven esta duda, porque nosotros los salvadoreños somos bastante fanáticos, lo voy a decir claro, lo vemos en el deporte, lo vemos en la religión, y ahora en la política. Por ejemplo, te lo pongo así, tú vas con el equipo ganador, ajá, aunque no te guste, pero wow, yo voy a ir, yo soy de Nuevas Ideas y hemos ganado con el presidente. Entonces, si vos sos el del equipo de tercera categoría, pues con los otros partidos, ¿no? Que casi nadie les va. Entonces, sí, yo me puse a escuchar, porque tengo que hacerlo, ¿verdad? Me puse a escuchar el discurso de Nayib Bukele, me puse a escuchar el discurso de el FMLN, y de Vamos y de Arena. Me puse a escucharlo y me fui a sus perfiles, porque obviamente para prepararme en este podcast tenía que hacerlo. Entonces, como conclusión, he llegado a varias conclusiones que en un podcast no basta como provocación, ¿no? Como provocación filosófica a ustedes, pero vaya, Walter, hemos perdido temporalmente a Fidel, pero bien, Walter, ok, ganó el grupo gobernante de Nayib Bukele utilizando el vehículo de Nuevas Ideas. Eso nadie lo pone en duda ni en discusión. Nadie lo pone en duda. Pero ¿qué representa esto? La gente votó por ellos. Lo que me consta que masivamente la gente, al menos exterior, aquí donde estoy, votó por ellos. Estamos frente a una autocracia, a una democracia o a otra especie de democracia. Parece banal, parece banal, pero no lo es. Me gustaría de que nos ayudaras a entender este aspecto, por favor. Fíjate que ayer el presidente Bukele daba en su discurso, él decía algo. Y él decía, decía, esto es democracia, decía. Así decía él. Decía, demos pueblo. Ajá, el poder del pueblo. Sí, hizo una explicación bastante básica, ¿verdad? Pero ahí viene el problema, lo básico, mi estimado Andrés, Eric y Fidel. Es que mira, decía Sartori, bueno, ustedes lo tienen ahí enfrente, vos lo tenés en Italia, Sartori, ahí puedes ver la tumba de él. También de Gramsci. A Gramsci puedes tenerlo cerca. Mira, sí. El problema, dice Sartori, de la democracia, es que tiene dos problemas serios. El primero es etimológico y el segundo es deontológico. El etimológico es barajearnos entonces, barajear las cartas. La etimología es el estudio de la estructura de las palabras. Okay. Democracia significa precisamente poder del pueblo. Y la deontología es en la rama de la ética que estudia el deber ser. Y debería ser el poder del pueblo. Ahora la pregunta del millón, ¿quién es el pueblo? ¿Qué es pueblo? Fíjate que pueblo es una palabra polisémica, bien utilizada. Y vos sabés de que esa palabra a lo largo de la historia ha significado varias cosas y depende del idioma que la utilices. Ahora, la democracia, muchos dicen
¿qué es la democracia? Es un problema grande. Ahora, aquí la democracia, el concepto de democracia lo sintetiza una paisana mía que se llama la señora Milena Escalón. Ella le saca un video donde sale hablando y dice, en la democracia manda la mayoría, le guste o no le guste. Así dicen, y así sorpresa a la gente, pues. Esa es la maestra de la democracia. Ahora, pero si yo me baso en que la democracia es a priorísticamente el gobierno de las mayorías y la mayoría de las democracias mandan, también me puedo meter en otro gran problema, que lo decía Polibio, al estudiar a Platón y Aristóteles. Y caía en el ciclo de la anaciclosis, que es un concepto griego que expresa los ciclos políticos. Y en esos ciclos políticos están las desviaciones del poder. Y yo en una democracia puedo caer en una ococlasia, que es una desviación del poder de la democracia. Imagínate qué terrible es eso. ¿Por qué? Porque nosotros, Walter, te interrumpo, porque nosotros estudiamos todo este concepto a la luz del occidente. ¿Qué nos dice el occidente, la cultura occidental? A mí me ponía en guardia un indigenista cuando me decía, pero explíqueme el concepto de los indígenas antes de la llegada de los europeos, que es democracia. Me puse en un conflicto muy grande. No supe qué responder, porque todas nuestras palabras y nuestros conceptos dependen de Grecia, de qué decían ellos. Claro, por supuesto que no es el momento, ¿verdad? El presidente... Por eso Sartori dice, el problema de la deontología de la democracia está en definir realmente qué es la democracia, no solamente como un concepto de sumatorias, sino como un sistema político y un tipo de sociedad. Tipo de sociedad es otra cosa. Otra cosa. Claro, es otra cosa. Ahora, sí. Hoy te voy a decir algo. Hoy en día en la geopolítica se habla de soberanistas y se habla de globalistas. Los soberanistas, y creo que el discurso del presidente Bukele cabe en esa idea. Habló de que El Salvador era del hemisferio occidental. ¿Sabes qué utilizó el concepto de democracia? Bukele se llama democracia autoadministrada. Yo no tengo árbitros que me digan si mi democracia es democracia o no es democracia. Aquí se define qué es democracia. Eso se llama democracia autoadministrada. Pero fuera del país se dice dictadura. Hombre, que es una forma de verlo desde la perspectiva básica, por decirlo así. Walter, es interesante y me parece bien, porque cada país tiene derecho a ejercer, a que la sociedad se modernice y con ese mismo cambio, pues llevar a la plataforma política eso. Entonces, pero Fidel, ¿tú qué crees con esto? ¿Qué piensas, Fidel? Fíjate que escuchamos el discurso del presidente a palabras salvadoreñas. Él dijo, a mí me vale madre todo, y de aquí para allá yo invento mis propios conceptos, y es así, o es así como yo lo digo, y es así, dijo él. Pocas palabras. Antes de dar la palabra a Fidel, es decir, está creando su propio concepto de que es historia, de que es política, de que es posguerra, que guerra. Él conceptualizó y dijo, es así. Está claro. Gracias a todos los que nos ven en las redes sociales. Nos van a escuchar de la minuta. No, porque nos puso en lío, nos puso en un gran lío, porque dijo, es así, según su concepto, ¿no? A ver, Fidel. Vaya, usted ya se está metiendo en grandes problemas. Ajá, vos también, ayudando a salir de esto. Por favor. En reflexiones milenarias. No, porque digo, es así y es así. Que no lo vamos a resolver en este espacio. Pero bueno, miren, el asunto es que yo creo que lo que se ha planteado al final, este tema de la democracia, está vinculado a la coyuntura histórica que vivimos a nivel global. Entonces, nosotros como país estamos en un momento de transición. Okay. Pero igual, el planeta entero
a nivel geopolítico está en un proceso de transición cada vez más claro, más diáfano. El viejo orden pareciera estarse resquebrajando y un nuevo orden está emergiendo. Y eso cualquiera dice, sí, pero ¿qué tiene que ver con nosotros? Pues tiene que ver con nosotros, porque precisamente el régimen de Nayib Bukele tiene que ver con todo eso que está moviéndose en el mundo. ¿Verdad? Hay un concepto que creo yo que puede ayudarnos a entender esto. El neoliberalismo no se te escucha, Fidel. Mientras tanto, recuperamos el audio de Fidel. Bien bonito el poema de Anthony Blinken, lo que dijo Fidel, sobre El Salvador. No se te escucha, Fidel. Fidel, no se te escucha. Tendrías que habilitar el micrófono. Creo que se le fue. No te escucha, Fidel. Bien bonito el poema que dijo a Anthony Blinken. Ahora, a ver. Todos estos... no. Te han cancelado el micrófono, Fidel, para que no hables. No. Ahora, si no escuchas, salite de la aplicación y volvés a entrar. Vuelve a acceder. Muchas veces se resuelve así el problema de manera fácil. Vaya, estuvimos viendo todas las posiciones que tuvieron y de la Unión Europea, Anthony Blinken, unos poemas bien bonitos que le dedicaron al presidente Nayib Bukele. Casi era un recital, fíjate, Walter. Vaya, pero a la gente concretamente le interesan saber unos datos. Vaya, el aliado gana, ¿cómo queda? Todos los aliados, los partidos aliados al gobierno, ¿cómo quedan, Walter? Bueno, exterminados, diría Terminator, ¿va? ¿Pero por qué? Desaparecido. Alguien que me explique. No, lo que pasa es que, mira, es decir, hay que ver las cosas, es decir, de esta manera. Paradero desconocido. Por favor. No, porque ese es como una película de ciencia ficción. No, lo que pasa es que, mira, el gran perdedor, lejos de cualquier cosa, son los aliados. Por ejemplo, Ghana se quedó sin llaves. Se queda sin llaves. Y Ghana venía siendo un partido que, quieras o no, sus votos eran importantes y relevantes para los logros. Ahora, pero el presidente sabía, y por eso que fue enfático, creo que el mensaje de él no fue muy grande, de él no anduvo haciendo gran campaña. Su única petición, y fue enfático en eso, es que necesitaba los diputados suficientes de su partido. Porque él puede inferir en su partido. Los aliados al final, de aliados a aliados, en un momento determinado, aquí las cosas pueden cambiar. De hecho, creo que solo el Reinaldo Carballo, allá en San Miguel, creo que se va a meter por PDC. De ahí se va a pelear los dos de Arena, porque están viendo que el voto en el exterior pues favoreció directamente el tema de San Salvador, Nuevas Ideas, y eso va a llevar a que la proyección planteada de una tercera entrada de alguien de la oposición al grupo del poder entrara. Entonces, básicamente estos partidos, dentro de la alianza que estaba, no se configuró esta vez y fueron a competir, pues, y salieron pues básicamente derrotados, y derrotan ellos mismos porque ellos votaron por esta reforma, porque esta reforma no solamente cambió el número de diputados, sino que el método de conteo, y eso es lo que lleva precisamente a lo que le llaman los expertos al método pasamos de las proporciones a lo que es la mayoría simple, y eso es lo que hizo pues básicamente acabar directamente el voto de los aliados. Así que de residuos y cocientes. Correcto, entonces se reduce no solamente el tamaño, sino que también el método. Así que básicamente... Entonces sus aliados, en pocas palabras, valieron chonga. En palabras cristianas, están fuera del juego. Fuera del juego. Fidel, ya te recuperamos. ¿Qué ha pasado con los aliados, con los partidos aliados del gobierno? Que estaba PDC, PCN, el CD, que nunca logró jamás concretizar nada, pero ahí estaba. Entonces, vaya, Fidel, a nivel para cerrar ya este aspecto electoral, a nivel electoral, ¿cómo queda la conformación del poder?
estamos, lo que popularmente se dice a nivel interno y extracional, del partido único que gobierna, Fidel. Pues, ¿cómo lo ves esto? Solo déjenme volver a retomar así muy breve el punto espinoso que dejó centrado Faguaga. Vaya, dale, por favor. Así como se ha hecho añicos el modelo neoliberal, también se hizo añicos su superestructura política. O sea, el neoliberalismo es libre mercado llevado al extremo. Ese libre mercado llevado al extremo necesitaba democracia de mercado. ¿En qué sentido? En que el Estado debería ir desapareciendo y darle siempre posibilidades a que el mercado sea el amo y señor que rige las condiciones de vida de las sociedades. Pues ese modelo está roto. Y si ustedes observan, los países de Europa Occidental, Estados Unidos, ahora van corriendo a regímenes autoritarios, ¿verdad? ultraconservadores, porque el autoritarismo hay de diversas tonalidades, ¿verdad? Hay autoritarismos de izquierda, autoritarismos hasta fascistas, ¿ok? Y los países que ahora encabezan el carruaje donde están subiéndose aquellos países, aquellos gobiernos que están a favor de un nuevo orden mundial, ese carruaje lo van jalando dos caballos, China y Rusia. Y precisamente ni Putin ni Xi Jinping juegan a la democracia neoliberal, a la democracia occidental, a la democracia de la OTAN, del G7, etc. ¿No? Entonces, a partir de esa realidad, aparece por ahí en diversos textos un concepto, el concepto de democracia autoritaria. Hay gobiernos que son democráticos en el sentido de que los elige una amplísima mayoría. Nayib es un caso concreto de esa definición. ¿Quién va a cuestionar que no ha sido electo democráticamente? Nadie. 85% del electorado se supone que ha votado por él, es incuestionable. Pero eso no significa que el gobierno tenga o no tenga también tentaciones autoritarias, rasgos de autoritarismo. Claro que los tiene, ¿verdad? Claro que los tiene. Y hoy sucede que hay mucha gente que prefiere un régimen autoritario electo democráticamente, ¿verdad? Que le resuelva problemas concretos de su cotidianidad, ¿verdad? A regímenes supuestamente democráticos, ¿verdad? Que gobiernan en consenso con otros grupos de su mismo tipo, ¿verdad? Que aparentan que funciona la distribución de poderes, la separación de poderes, etc. Pero que no les resuelven, como era en el pasado cuando gobernaba el FMLN y Arena. Entonces, hay que ponerle atención a ese concepto de democracia y de democracia autoritaria, ¿verdad? Porque parece ser que por ahí se van deslizando regímenes progresistas, pero también ultraconservadores. Miren el caso de Argentina, Milei. Para mí, un hombre que está haciendo un discurso sumamente atrasado, retrógrado, pero ganó las elecciones y nadie le cuestiona en su origen democrático. Pero es autoritario y neoliberal a ultranza. Okay. En relación a lo último que tú planteabas, a mí me parece de que ahora le escuché decir a Walter Faguaga una cosa, es que los otros partidos se están muriendo
precisamente porque su vigencia se agotó. Es decir, Arena era el partido del gran capital. ¿Y por qué no pudo hacer ni siquiera campaña? Dice, porque no tenían dinero. Ajá, o sea, ya no es el partido del gran capital. Ya no tiene soporte de la clase a la que Arena representaba y nació representando desde su mismo origen. El FMLN aparece como el partido nacido de la izquierda para defender los intereses de los trabajadores, la clase obrera, el proletariado, el socialismo, etcétera, etcétera. Pero nadie quiere votar por ellos. Y tanto los que votaban por Arena y los que votaban por el FMLN ahora están votando a favor de Nayib Bukele. Esta es la realidad. Y Nuevas Ideas es un mestizaje entre gente de Arena y del FMLN. Si ustedes miran los funcionarios, incluso los más jóvenes, vienen de cada uno de esos partidos. De tal manera que no debe de extrañarnos que aparezca gente vinculada a procesos de corrupción porque vienen de partidos corruptos. Esa ha sido su escuela, ¿verdad? Si ahora el presidente va a tolerar que esa gente corrupta que está siendo señalada desde fuera se mantenga ahí, será su decisión política. Ya no podrá decir que no puede moverlo porque tiene el poder suficiente para eso. La gente le dio a través del voto democrático todo ese poder para que pueda controlar y sacudir a esa gente que ofende la dignidad del pueblo, que tiene dificultades económicas, haciendo, o sea, a través de la corrupción. Entonces, a mí me parece que Arena y el FMLN ya no tienen razón de su existencia. Ya no tienen el soporte social al que dijeron representar en algún momento. Pero eso no significa que la sociedad hasta aquí llegó. Siempre habrá canales de organización y de movilización de la gente como para hacerse oír y empujar sus intereses. A mí me parece que este gobierno ahora tiene un tremendo desafío: hacer algunas reformas estructurales sin las cuales no habrá posibilidad de avanzar en procesos de desarrollo económico-social. ¿Cuáles son los ejes de acumulación que está empujando el actual gobierno? El turismo, la construcción, la atracción de capital extranjero, pero igual el capital extranjero no está llegando a El Salvador porque no tenemos recursos, que es lo que principalmente busca el capital extranjero, ni tenemos una fuerza de trabajo altamente calificada, que es otro que también busca el capital extranjero. Entonces, seguimos siendo un país que no es atractivo para el inversionista extranjero. No tenemos recursos naturales ni tenemos una fuerza de trabajo altamente calificada. De ahí la necesidad de las mejoras en la educación. Ok, pero el turismo, créanme lo que a mí me sorprende hasta dónde se ha llegado con el tema del avance del turismo en el país. Somos un país chiquito que no tenemos mucho que mostrar. No podemos competir ni con Guatemala, ni con República Dominicana, mucho menos con México. Tampoco podemos pensar que un eje de acumulación que puede garantizarle progreso, desarrollo al país, pero especialmente bienestar a la población, va a ser el turismo. Eso se va a agotar 3, 4 años. Hoy somos una novedad, todo el mundo viene a ver que tenemos seguridad y todo eso, pero yo sé de gente que está diciendo, ya no vuelvo a venir si aquí no hay nada que ver, pero además todo es carísimo. ¿Ok? Ajá, y entonces, y en el fenómeno de la construcción, eso también va a tener topes. ¿Por qué? Porque las casas que se están construyendo, los apartamentos, etcétera, etcétera, tienen precios tan altos que poco a poco ya no tendrán mercado en el país y la construcción explotará como una burbuja. Entonces, por ahí no es las posibilidades de desarrollo del país no van por ese lado. Hay que abordar concretamente, darle un viraje a un país productivo, productivista. ¿A qué me refiero? Que todos los países que se han desarrollado resolvieron genialmente
un problema básico es el problema de asegurar la alimentación de la gente, el desarrollo de la agricultura. Claro, ya no se trata de que repartamos tierra y queramos ver un montón de campesinos con cuma y tecomates trabajando y asoleándose con estas cosas del calentamiento global. Es imposible, ¿verdad? Pero sí tenemos que abordar el tema agrario. Y este gobierno ha cambiado 5 ministros y ha dado vía totalmente en estos pasados 5 años y no va por ahí el asunto. Entonces, definir un modelo productivo, eso es totalmente necesario e impostergable si queremos dar empleo, si queremos dar salarios dignos, si queremos dar trabajo para decenas de miles de jóvenes que siguen emigrando o que provienen de familias disfuncionales vinculadas a la vida, a la economía pandilleril y todo eso, que no están teniendo oportunidades. Fidel, en ese caso, me gusta la observación que haces, obviamente, es la realidad. Entonces, pero aquí también hay que ser propositivos, ¿no, Fidel? Que, a ver, aprovechar el turismo como opción, ya lo has dicho, competir con los países vecinos está complicadísimo. ¿Cómo meter a todos estos jóvenes a que sean parte del desarrollo de El Salvador? O sea, si en la educación tenemos fallos, o sea, aquí es una situación complicada porque la empresa privada, como ya bien lo has dicho tú, la inversión de otros países es muy poca. O sea, El Salvador cada vez, en vez de subir, pues va retrocediendo en ese aspecto. Entonces, ¿cómo vamos a sacar? Es exportar mano de obra para otros países. No sé, o sea, ¿cuál sería esa, dónde ves tú esa posibilidad? Por eso yo hablo de la necesidad de hacer reformas estructurales. Y una de esas cosas, una reforma estructural, es precisamente generar una nueva relación del poder de la tierra y la orientación. ¿Para qué sirve la agricultura? Mira, aquí hay 400,000 manzanas de tierra ociosas. Para un país tan pequeñito de 20,000 kilómetros cuadrados, ese es ofensivo. Y para un país que importa el 80% de lo que consume. Pero es una contradicción que hay que resolverla. Sí, una contradicción, pero ustedes ven de que este nuevo grupo gobernante está en ese interés. Mira, pero a propósito de Eric, mira Eric, hay estudios bastantes donde se plantea que por cada manzana de tierra que tú pones a producir, generas 2 empleos. Si tenés 400,000 manzanas que no están siendo utilizadas, poné a trabajar 100,000, podés generar 200,000 empleos en el agro y vinculados al agro, en la comercialización, etc. Sí. ¿Ok? ¿Y cómo podemos hacer eso? Con solo decretar una ley para un nuevo uso y tenencia de la tierra que prohíba que los que tienen tierra la tengan sin trabajarla. Y por la explotación de las tierras. Ahí está tocando a varios grupos de la oligarquía, porque hay multimillonarios que tienen tierras y que no las tienen. O las están ocupando para especular, ¿ok? Para desarrollar. Pero este grupo gobernante está interesado a tocar a estos grupos de terratenientes. Miren, yo quiero decirles algo que no lo he dicho a nivel público en ninguna otra parte. Por favor, dale. Es que a mí me da la impresión de que corremos el riesgo de que el impulso progresista nacido con la rebelión popular electoral del 18 y reiterada en otras rondas electorales se vaya perdiendo. ¿En qué sentido? Es que me parece que se está generando un nuevo grupo de poder híbrido, que es como una fusión entre el nuevo bloque económico nacido de las elecciones del 19, el 21, etcétera, centrado en la familia de Nayib y otros allegados,
que nosotros veíamos como el nuevo bloque burgués que estaba sustituyendo al viejo bloque oligárquico. Me da la impresión que ya se dio un mestizaje, una hibridación. Y ahora ya no tenemos un bloque puramente burgués, sino un bloque en el que también los oligarcas tradicionales se sienten completamente cómodos. A gusto. A gusto. Y están haciendo ahora mucho más dinero que en otros momentos. Entonces, a mí me parece que este nuevo gobierno va a redefinir esa situación. Porque si no se da una reforma agraria sobre la tenencia de la tierra y si no se da una reforma de carácter impositivo con un sentido donde el que tiene más pague más, estamos complicados. Ya por la explotación de la tierra me parece una buena propuesta, y hay un comentario que tiene que ver mucho con lo que has dicho tú al final, Fidel. Carmen Castillo, gracias Carmen por tus comentarios. Dice, bueno, hay varios, ¿no? Que estamos hablando hace un rato sobre lo del gobierno, ¿no? Las votaciones. Entonces dice, el dictador elegido por el soberano, ahora hay que esperarnos seguramente la división interna de nuevas ideas, que quizás no a breve, pero pienso será la siguiente fase. Entonces, aquí cabe la pregunta, porque con la hibridación que dice Fidel, que a todas luces, sí, la hibridación de la clase, la casta política en El Salvador, a ver, más que haya cesado, se ha expandido, ¿no? Entonces, habrá esa disputa interna dentro de nuevas ideas, porque ellos están dentro de nuevas ideas, hay que decirlo. Y aquí traigo a colación, porque esta pregunta la voy a dejar ir a Walter, que ya se está preparando porque sabe que Walter. Entonces, dice eso, ¿no? Habrá el siguiente paso, es que nuevas ideas, implosiones, como lo dijo también Nayib Bukele en Madrid hace, ¿qué? 2019. 6 años. En el 2019. Sí. Ahora, 19 de mayo. Eso es, ahora la pregunta es esa. Entonces, Walter, porque con lo que ha dicho Fidel, lo asocio con esto, y que sería agregando el comentario ahora mismo que nos ha puesto Carmen. ¿Cómo ves tú esta posibilidad? Obviamente no va a ser hoy ni mañana. Esta hibridación que dice Fidel Nieto es interesante. ¿Tú cómo lo percibes? En el micrófono, Walter. El secreto más relevante de Nuevas Ideas fue precisamente convertirse en un partido que hizo una agenda electoral no fincada en la polarización ideológica heredada de la posguerra, porque eso hablamos de la posguerra. No existen nadie sin ideología. El problema es que la ideología depende de varios factores. Lo que existe son pragmatismos en la práctica política, no siempre hay ideologías. Entonces creo que el plano Nuevas Ideas como movimiento, porque fue un movimiento, recordemos, un movimiento cuya base social dependía casi en un 70-80% de una alta militancia del FMLN, una base social fuerte. De ahí tendrías un 10-15% que le arrebató a Arena y a otros partidos, y un 5%, digámoslo importante, posiblemente, bueno, quizás un 15-20% de gente que nunca había participado en nada y que tenía, y hay un 5% que venía de la pura, digamos, de Arena y toda esa parte. Es decir, había una estructura que había que definirla claramente. Ahora, el secreto fue estamos en contra de las ideologías. Lo que pasa es que hay que reconocer algo en el planteamiento de las cabezas políticas de Nuevas Ideas, porque hay que ver las cabezas políticas. Ellos leyeron algo que es clave para entender eso. Empezaron a entender los tiempos. El ciclo político de Arena y el FMLN estaba fracturado, y la desidia electoral de la gente marcaba la ruta de la necesidad de una tercera alternativa. Ahora, esta tercera alternativa o tercera vía, le dieron algunos allá, le pusieron, Anthony Giddens le llamaba la tercera vía, los laboristas ingleses le llamaron así, los franceses también, le llamaban a una posibilidad de un partido que escapara al debate ideológico y que era una alternativa
girada hacia lo que le dicen la socialdemocracia, algunos, ¿verdad? Ahora, eso fue fascinante porque armó un movimiento que dice Fidel, creo que coincido con él, con una gran fuerza. Es que eso hay que escribirlo, hay que plantearlo. Voy a ver sedes de nuevas ideas como si eran iglesias pentecostales en todos lados. Y la gente reunida debatiendo política, debatiendo cómo vencer el monstruo de los aparatos ideológicos fincados en Arena y el FMLN, aparatos electorales que gobernaban el país y que el establishment de analistas de ese momento decían que era imposible ganar la Arena y el FMLN, porque tenían sendos aparatos ideológicos electorales y que no iba a poder romper ese movimiento. Pero ese movimiento rompió eso. Ahora, lo que dice Fidel, rompió Arena y el FMLN, y un día preguntaba en un lugar, ¿dónde están los financistas de Arena? ¿Dónde está Fusades? ¿Dónde está la NET? Yo creo que no lo hemos escuchado estos días, ¿verdad? Me acuerdo que antes tenía aquel grupo que llamaba Aliados por la Democracia, ¿verdad? Entonces la pregunta del millón ahora es, ¿dónde están? ¿Y por qué hay algo? Esto se llama recomponer el poder. Y como Fidel bien ha dicho, el marco caleidoscópico de opciones en 9 días son grandes. Ahora, la implosión o la ruptura, yo la veo en este momento que está centrada en una persona que aglutina todo y mueve todo. Ahora, el debate es hacia abajo, y ese debate existe. El problema es que no es tan visible. Y como muchos se han dedicado más a estar viendo otras cosas, no ven el debate de abajo. Y es donde hay que señalarlo. Hay una contradicción. De hecho, la reconfiguración del poder y la transformación territorial desde la reforma a los municipios tiene que ver con una crisis de poder en el territorio. Y eso creo que hay evidencia para poderlo plantear. Lo que pasa es que la miopía que existe en buena parte de quienes sostentan o se hacen pasar en el lado de la oposición es grave. Porque yo les digo que le pasó como los dinosaurios realmente. Vino el meteorito, cayó y no dieron cuenta qué pasó. Hay algunas caricaturas sobre eso. Y yo creo que es muy real. Ahora, por supuesto, yo creo que las contradicciones, la vida dialéctica, los partidos políticos son instrumentos del tiempo y pertenecen al tiempo y a las circunstancias. Ya hablamos del FMLN Arena, ya dejaron de representar lo que representaban. Hoy Nueva Idea representa en este momento una visión de país, una visión de futuro que tiene un amplísimo consenso y que fue avanzador electoralmente. Hoy falta ver cuánto es el consenso y, como decía Phil anteriormente, llega al plano de ya no tener a los mismos de siempre como excusas, sino lo que viene ahora como el trabajo y el modelo que se va a implementar. Por ahí te puedo dar algunas cuestiones. No, muy bien, me parece muy bien. Vamos llegando al final del podcast. Estamos conversando con Walter Faguaga, sociólogo en El Salvador, y Fidel Nieto, también sociólogo en El Salvador. Vamos llegando al final de nuestro podcast y quizás por mi parte queda una pregunta y dejo a mi colega en España. Yo estoy en Italia, dejo a mi colega en España con la pregunta final. Yo me quedo con una cosa porque hay bastantes incógnitas y me gustaría que ustedes como pensadores den algunas pistas de todo este escenario. Yo sé de que la extra mayoría de la gente lo que le interesa son los números gruesos. Ganó, con cuánto ganó, etcétera. Pero los que nos interesamos en estudiar lo que está abajo de la política, escudriñamos un poco. Ahora, ¿cómo queda la cuestión ideológica de izquierdas y derechas? En cuanto a mi pregunta específica, ¿cómo queda la cuestión de las izquierdas en este momento de El Salvador? La izquierda electoral reflejada, y porque ellos se apropiaron de la marca que ellos eran la izquierda, ¿no?, electoral del FMLN, el FMLN electoral, para aclararlo, ¿no? En cuanto al FMLN histórico, el FMLN de la guerra es una cosa y el FMLN electoral es otra cosa. Vaya. Sobre aquí da para muchos podcasts, pero concentrémonos solo en uno. Vaya.
las izquierdas o izquierda, ¿cómo queda este universo? Por favor, para ir cerrando, si nos ayudan a entender este panorama. Bueno, estos días he estado escuchando un politólogo español, me imagino que Eric lo conoce, es amigo mío, se llama Manolo Monereo. Ha sido Monereo. Ha sido diputado y fue del Partido Comunista y está produciendo bastante pensamiento, especialmente a nivel geopolítico. Y entonces este amigo ha venido planteando que en América Latina las izquierdas son cada vez más moderadas y las derechas cada vez más conservadoras. Y así sitúa el panorama actual de América Latina. Yo estoy a favor de que ya tanto el concepto de izquierda como el concepto de derecha ya nos representan las realidades a las que antes les designamos esos conceptos. Por ejemplo, hay izquierdas sumamente conservadoras, ¿no? Y hay derechas progresistas. Y yo tengo la sospecha de que nosotros como país podemos ir cediendo terreno al impulso progresista y podemos ir cayendo en una tendencia conservadora que tiene a la base algo bien elemental. Aquel que tiene el poder ya no quiere salirse de ahí. Y conservar el poder entonces es una expresión de conservadurismo, ya sea que la persona se retrate como de izquierda o de derecha. Aquí tenemos un caso donde reniegan de esos datos, de esos conceptos. Y yo estoy de acuerdo y apoyo lo que señalaba Faguaga. Hoy parece ser que tiene más sentido hablar de globalistas y soberanistas. Globalistas, la OTAN, el occidente colectivo, el norte global. Y soberanista, el nuevo proyecto de un nuevo orden mundial, ¿verdad? Que pretende precisamente desarrollar los países, desarrollar sus economías, desarrollar su dignidad, su soberanía. Entonces, por ahí depende de por qué lado se esté alineando cada gobierno. Me parece como que es más práctico, sirve más para el análisis que volver al tema de izquierda y derecha. ¿Más práctico o más pragmático? Espléndido. Tengo problemas con eso del pragmatismo, porque ustedes han de saber que pragmatismo sí también es una ideología. Es una corriente del liberalismo. Y que tiene que ver con el oportunismo del más desvergonzado muchas veces, ¿verdad? Entonces yo quiero decirles... No, porque nos pones una disyuntiva, Fidel. Nos pones en cuanto a lo occidente y al sur global, que casi lo está hegemonizando los BRIC, en lo que se encuentra China y Rusia, que no son precisamente alternativas entre ellos, sino un binomio. No sé si te pongo dificultad con esto. No, para nada. Yo tengo, estando en Europa, me he dado cuenta, especialmente en Alemania, que hay mucha aversión al fenómeno de Nayib Bukele. Y lo han comparado algunas veces con Putin. Y es más, ahora estaba leyendo que el gobierno de Alemania se ha abstenido de felicitar a Nayib Bukele y dijo que lo iban a hacer en su momento. Porque hay que ahí como ese problema. Pero sí están bien aliados de Netanyahu, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, pero esas son otras cosas que juegan en el ambiente de ahora.
Ajá, entonces, yo sí creo que nosotros, como intelectuales, como comprometidos, como aquí se ha dicho, con la búsqueda de una sociedad más justa, más igualitaria, progresista, por supuesto, debemos estar atentos a que las tentaciones autoritarias en este país no terminen en una dictadura abierta y pelada, ¿verdad? En un conservadurismo a ultranza que tiene que ver con defender el poder a como dé lugar, ¿verdad? Y a mí algunas conductas que he visto recientemente me parecen que dejan bastante motivo de sospecha, que ese riesgo lo tenemos bastante cerca. Muy inminente. ¿Sí? Walter. Micrófono, Walter. Creo que nos queda la reflexión, el papel que puede hacer y seguir pensando. Creo que siempre y cuando sigamos debatiendo va a ser importante. Fíjate que aquel día un profesor mío lo decía en un espacio, que no perdamos, que el problema más grave que tenemos ahorita es que hemos perdido el debate, la discusión de ideas, de planteamientos. Pasamos una elección legislativa y presidencial y no tuvimos un debate, un contrapunto, no tuvimos un planteamiento de nadie. Todo se vio a la sumatoria electoral y no a la discusión de los graves problemas, de los contextos, de los costos. Y eso creo que para mí, en lo personal y en mi visión de las cosas, no es lo adecuado. Hay que debatir los planteamientos y crear la tolerancia al pluralismo. Es lamentable estar viendo todos los insultos y toda la violencia que está generando desde el punto de vista verbal, escrita en las redes ahorita, de burlas y mofas, para un sector. Fíjate que hay algo que se llama la tiranía de la mayoría. Y eso no tiene que perdernos. Y quien celebra en el poder la tiranía de la mayoría debe saber que en el futuro todo también se le puede revertir. Y la historia nos ha demostrado, lamentablemente, que eso también sucede. Pero el término autocracia, vos no te dice nada. Es que la autocracia hay variaciones. En este caso, si vos lo querés llamar la autocracia también existe de manera electoral. Sí, la autocracia puede ser electoral. Todo parece una democracia, se pinta como una democracia, pero es autocracia. Y creo que es un término y un concepto que el Bede-Bohm estudio de la Universidad de Gotemburgo lo plantea muy bien. Y sin duda, pues creo que es un concepto que podría en un momento determinado establecer una explicación a diferentes contextos que definen la realidad latinoamericana y por supuesto contextual. Es que quizás nosotros que queremos ser bien simplistas, ¿no, Eric? Los que hacemos podcast y los que hacemos contenido digital, quizás queremos ser muy simplistas porque después de ustedes el viernes tenemos otros podcasts con otros invitados. Entonces nosotros queremos entender cómo categorizar lo que sucede en El Salvador. Por eso los invitamos a ustedes para que nos ayuden a entender. En base a eso, después nosotros movemos nuestras ideas en cuanto a los conceptos que ustedes nos dan. Por eso hacemos este tipo de preguntas. No, mira, lo que pasa es que es que todo depende, es decir, por eso hablamos de la democracia autoadministrada, porque la pregunta es ¿quién define las reglas de la democracia? Esa es una pregunta clave. Y sobre la base de quién define las reglas de la democracia, así también se plantean las visiones de la democracia. Por ejemplo, Fidel decía, ya hablar de izquierdas y derechas es hablar de una parasinomia, decir, bastante, bueno, lo decía Norberto Bobbio, un libro Izquierdas o Derechas, que publicaba hace un par de años. Bueno, tenés Italia, tenés Norberto Bobbio también. Ahí pues la tumba. Sí. Es decir, él lo decía, hablar de izquierda y derecha ya periodísticamente no es posible. Es decir, porque lo que hay son senderos ideológicos que definen a la gente con relación a un gran factor fundamental que es el Estado. Cuando estás cerca del Estado o querés destruir al Estado. Y lo destruís por un lado o por el otro. Por eso está el cuadrante de Dunning, que explica eso, o está el diagrama de Nolan, que también escribe las ideologías. Precisamente, cuando aplicamos esa teoría, el asunto, a mí me apasiona, por ejemplo, la he estudiado. Cuando nos toca aplicarla, en este caso de El Salvador, tenemos que
categorizar. Lamentablemente tenemos que categorizar, ¿no? En otras palabras, ¿cómo lo ves en lenguaje piso-tierra? Es decir, ¿dónde lo ves? ¿Dónde lo comes eso? Es decir, estos son grandes conceptos. Sí, es porque la gente de a pie, digamos, la gente de a pie, ¿cómo podría interpretarlo? Ese es el punto. Algo decía Fidel ahí, cuando hay una dictadura, cuando hay autocracia, cuando el poder se sostiene fuera la voluntad popular. ¿Qué acaba de pasar en Venezuela con la elección de esta señora que iba en la oposición con Maduro? ¿Qué pasó con la señora Machado? Sí, la sacaron. ¿Y por qué la sacaron? Porque le aplicaron la ley para que no compitiera. ¿Qué pasó en Nicaragua con Ortega? Lo mismo. Es decir, hasta ya cuando ves que alguien quiere aferrar el poder e instrumentaliza el poder para no salirse de él, entonces ya no está en una democracia, porque ya la regla es decir, una regla fundamental de la democracia es el ejercicio continuo de las elecciones. Sí, por eso yo les contradecía a muchos que llamaban a este gobierno de dictadura. Decía yo, no es dictadura, porque si le aplicamos todas las características históricas de que es dictadura, ningún periodista pudiera estar, ninguna oposición, cerrar a partidos, etcétera. En el poder, ya le habían puesto dictador 6 meses y el hombre le dio dictador. Lo que Fidel dice es otra cosa. Los signos, okay. Los signos y los significados son otras cosas. Las categorías hay que saberlas poner. No las pones y las etiquetas mal, fácilmente salís. Bueno, yo te puedo decir de momento, ahí te dejo los insumos y por supuesto damos otro podcast los países. Buenísimo. Yo te tienes que dormir como siempre, calidad en los comentarios. Hay dos cosas, lo último que ha dicho Walter y también lo de Fidel, que dijo sobre el concepto, cómo lo hizo, me ha encantado. Muchas gracias, Walter, Fidel. Antes de cerrar, voy a decir los últimos par de comentarios que nos puso Carmen Castillo, que dice que las empresas privadas que invierten, no invierten para perder, refiriéndose a las empresas que van a El Salvador, perdón. Y también Alonso Dubón dice, las empresas extranjeras van a venir porque aquí hay seguridad, porque tenemos la gente más trabajadora de América. Pues que así sea, Alonso, que eso es lo que nosotros queremos, que llegue esa inversión, que es lo que necesita el país, y también lo que decía Fidel, como la proposición que decía, que se explote la tierra. Hay mucha tierra en estado óseo que se puede aprovechar. Y claro, pues nada, agradecerles grandemente, Jandres, te dejo ¿Cómo es posible, ¿verdad? Un país tan pequeño que exista territorio que se puede explotar. Quedan algunos temas emblemáticos que, bueno, los vamos a entrar en otra vez. Por ejemplo, los que están detenidos de Santa Marta, que me gustaría invitarlos en algún momento, pero lo haremos después. Vale. No, cierro, porque me está entrando alguna llamada. Cerramos ahí entonces, y muchas gracias por estar con nosotros y esperamos de que nos acompañen en otras reflexiones, porque aquí no termina todo. Al contrario, estamos al inicio. Eso es, a partir de aquí vamos dándole seguimiento a todo, como saben, el podcast es político, hablamos de política y le damos seguimiento a todos los gobiernos, a todos los países, no solo de América Latina, también de Europa. Así que nada, muchas gracias por haber estado con nosotros y nos escuchamos en la próxima. Fidel, un abrazo fuerte hasta El Salvador. Igual. Gracias y seguimos. Eso es, gracias a ti. Venga. Hola. Sí, hola.